Le cito por ejemplo que a veces en las iglesias ocurren ciertos desvaríos, ciertas cosas que nos tienen mal acostumbrados o nos tienen entretenidos en vez de darle una verdadera función de lo que significa ser un testigo. Me explico. Hay grupos de hermanos, y todos tenemos conocimiento de eso, que por ejemplo están a favor de que si la mujer se debe ordenar o no para ser anciana, que si la mujer se debe ordenar o no para dirigir una iglesia. Y hay muchos hermanos en muchas iglesias que están enrolados en esta discusión, pasan tiempos en esta cosa y al final no hacen nada, al final no resuelven nada. Pero no va ahí el caso. El asunto es que Satanás se ríe delante de Dios porque él ve que a veces nosotros formamos una tormenta en algo que nada tiene que ver con la salvación, y él le dice a Dios: mira, ellos están enfrascados en eso en vez de dedicar tiempo a testificar de ti. Están enfrascados en eso que nada tiene que ver con la salvación y pasan el tiempo en eso. Y Satanás gana terreno en esas situaciones. Y gana ventaja en el pueblo de Dios cuando estamos en esas situaciones. Porque el tiempo que debemos dedicar para testificar de Dios lo dedicamos en resolver asuntos que nada tiene que ver con la salvación. Asuntos que cuando tratamos de resolverlo, más problemas vienen sobre la iglesia, más problemas vienen sobre nosotros. Y él se ríe de estas cosas. Hay por ahí hasta conferencias que están sumisas en estos problemas. Conferencias, instituciones sumisos en estos problemas, en vez de dedicar tiempo a testificar de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Dios es el único juez. Dios no nos ha mandado definir qué está bien y qué está mal. Dios únicamente nos ha mandado a testificar de su palabra. Yo no tengo autoridad, ni prestigio, ni nivel alguno para erigirme como juez delante de los demás, porque yo cometo errores peores. Pero a veces creemos que creemos que tenemos cierta autoridad para definir qué está bien y qué está mal. ¿Qué implica no ser juez? No defender una idea para beneficio propio. No sé si conocen algunos acerca de el emperador Segismundo, los que son estudiosos acerca de la historia. Bueno, el emperador Segismundo fue uno de los emperadores del Sacro Imperio Romano, pero tenía también otros cargos, como por ejemplo rey de Germania, también de Croacia, de Hungría, de Bohemia. Pero lo más importante de este emperador era que él tenía cierta afinidad con John Huss. Ustedes saben que John Huss fue uno de los reformadores mucho antes de Martín Lutero, porque entendemos que antes de Martín Lutero hubieron muchísimos reformadores más, ¿verdad? Entonces, John Huss fue un reformador que él se levantó en contra del papado, de la iglesia católica en ese momento, que tenía la hegemonía, y él predicaba acerca de Cristo y tradujo la Biblia al pueblo, como lo hizo John Wycliffe también, el inglés, ¿verdad? Y le daba la Biblia a muchas personas. Y producto a esto, la iglesia católica quería matarlo, estaba en contra de él. Y entonces, como él pertenecía al reino de Segismundo, específicamente él vivía en Bohemia, el emperador Segismundo le dijo: no te preocupes, que a ti no te va a suceder absolutamente nada. De hecho, el mismo emperador tenía una Biblia que John Huss le había regalado y él le estudiaba. A ti no te va a suceder absolutamente nada, porque aquí mando yo. Pero ustedes saben que
en el tiempo de la Iglesia Católica, que es conocida también como la Edad Media, la que tenía el poder no eran los reyes, no eran los emperadores, era la iglesia. Y cuando la iglesia se enteró que Segismundo protegía a John Huss, que ellos lo tenían catalogado como un hereje, se dirigieron al emperador y le dijeron: usted sabe, entre otras palabras, que la iglesia es la máxima autoridad que tiene Dios en esta tierra, dirigida por su máximo representante, el obispo de Roma. Si usted no quiere perder su corona, su posición, quítele la protección que tiene sobre John Huss. Eso fue lo único que le dijeron. Llegó el momento cuando la iglesia ya sabía que tenía la autoridad bajo su mano, que mandó a apresar a John Huss y le dijo: retráctate de todo lo que tú dices, de todo lo que tú has hecho, y nuevamente conviértete al catolicismo. Y él no lo hizo. Ahí mandaron a llamar también al emperador Segismundo, y cuando John Huss lo vio, le dijo: bueno, él me protege, él me va a defender, porque él incluso cree en lo que yo estoy predicando. Pero para su sorpresa, el emperador Segismundo no hizo nada por él, y tristemente John Huss fue llevado a la hoguera. A veces, mis queridos hermanos, nosotros nos erigimos de juez sobre otras personas para defender una idea simplemente por beneficio propio, porque me conviene a mí, porque no quiero perder mi posición, porque me gusta en el lugar donde estoy, porque yo quiero seguir como soy, porque yo pienso en mí y en nadie más. ¿Qué sucede? Que a veces, cuando tergiversamos ser testigos como un juez, porque censuramos a veces lo que hacemos a escondidas. Cada vez que usted ve a una persona que te señala con un dedo y que piensa que tú estás en un error y que tú no haces las cosas bien, esa persona hace cosas peores a las que usted está haciendo. Y el ejemplo lo tenemos muy práctico en los evangelios. Los fariseos, ¿cómo eran? Sí, eran personas estudiadas, eran personas que predicaban elocuentemente, eran personas que sabían profundamente acerca de las escrituras, pero ¿cómo era su vida privada? Esa vida que ellos no mostraban ante las demás personas, ante el vulgo. Por eso Jesús les dijo que ellos eran ¿qué? Sepulcros blanqueados. Porque por fuera vestían muy lindo, por fuera hablaban muy elocuentemente, producían gran conocimiento, era la envidia de muchos, eran seguidos por muchos por su conocimiento, pero interiormente Dios sí los conocía y sabía quiénes eran ellos. Y a veces por eso nosotros tergiversamos y creemos que testificar implica censurar a ese hermano, criticar a ese hermano, hurgar en la herida de ese hermano, decirle a ese hermano que está mal. Y a veces hay hermanos que son látigos sobre otros hermanos. Y en vez de ir y orar con él y aconsejarle y apoyarle, no, tú eres esto y tú eres aquello, y tú. Pero si solamente nos diéramos cuenta que cuando señalamos con un dedo, ¿cuántos dedos nos señalan a nosotros? Hay 4.